Muy buenos días. Hoy estamos una vez más para llevarle la palabra de Dios hasta el lugar de su casa para los que no han podido salir. Y vamos a hacer una oración ahí donde estamos para darle gracias a Dios en esta mañana. Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de un día más poder abrir nuestros labios con la convicción que nuestras oraciones llegan delante de tu presencia. Es un día de agradecimiento por la vida que nos das, porque cuidas de nuestra familia, porque tu amor y tu protección son en nosotros y con nosotros. Háblanos, Espíritu de Dios, danos respuesta a la necesidad que hoy tenemos y que solo tú conoces. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ir a Lucas capítulo 17, versículo 11, que nos dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En esta lectura podemos ver varios puntos a resaltar. Usted también puede tomar otros. Me gustaría resaltar de que la condición de estos hombres era una condición deplorable. Cada día iba empeorando, alejados de una sociedad, de una familia, alejados de su vida cotidiana. Ya no eran productivos, sino que dependían de la caridad de quienes les depositaran comida a lo lejos, porque recordemos que la lepra era una enfermedad incurable en ese tiempo, contagiosa. Pero ya la historia o la palabra de Dios nos enseña que también un hombre de Siria llamado Naamán había llegado con lepra y Dios en esta tierra lo había sanado, al obedecer a lo que decía el profeta. Estos hombres se presentan, de lejos le gritan a Jesús. ¿Sabían quién era Jesús? Sí, porque para poder clamarle tuvieron que haberse dado cuenta que solo Él era la única esperanza para ellos con esta enfermedad incurable y cuyo final era la muerte. Pero no tanto la muerte física, porque muchos de ellos anhelaban eso, sino la separación de la familia, el aislamiento, el no tener una sociedad, el no contar, el no ser parte de una sociedad. Ellos traían sus temores. Dice que cuando alzaron la voz y lo vieron, le dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Sí sabían de Jesús. Ya la fama de Jesús en Galilea, ya la fama de Jesús en Samaria se había regado. Ya ellos sabían quién era Jesús. Luego era su única esperanza, como lo es para usted y para mí hoy. No porque tengamos una lepra en nuestro cuerpo, pero sí porque tengamos en nuestro interior cosas que nos consumen, que no nos dejan disfrutar de la libertad de las personas que tenemos. Porque a veces es tan dañina que lastimamos a las personas, o somos tan vulnerables que somos lastimados por situaciones, cosas, aún recuerdo de un pasado. Estos hombres le claman a él y él les dice: id y mostraos a los sacerdotes. Vamos a decir, la única esperanza para ellos era esa. Y ellos obedecen, porque es impresionante cómo Jesús había hecho tantos milagros. Al paralítico lo levantó, al ciego lo curó, al endemoniado liberó, a la mujer de flujo sanó, pero a esto les dice: vayan. Este milagro es un milagro progresivo, porque desde el momento de la orden hasta la ejecución que empiezan ellos, en el escuchar la palabra de Jesús, todavía tienen la lepra.
Al empezar a caminar todavía tienen la lepra, pero al dar unos pasos más empieza a darse el proceso de la sanidad. Y es aquí donde todos se dieron cuenta que empezaban a ser sanos, pero uno solo, y era samaritano. Recordemos que samaritanos y judíos no se trataban. Por lo tanto, Jesús le dice extranjero. Este hombre empieza a ser sano y nos dice Lucas que cuando él ve esto, en vez de continuar su viaje para buscar la aprobación de los sacerdotes para poderse reintegrar a la sociedad y volver a sus familias y sus vidas productivas, este hombre decide regresar mejor donde Jesús. Y lo hace con una actitud de agradecimiento, no así los 9. Por eso Jesús dice, ¿no son 10? ¿Cuántas veces nos puede pasar en la vida que vemos el milagro de Dios, que vemos la sanidad de Dios, que vemos la respuesta de Dios y decidimos irnos, alejarnos de Él? Claro, 9 se fueron sanos, pero uno solo, además de sano, fue salvo. Aquí está la gratitud, ¿sí? No hubo quien volviese, fíjese, no hubo quien volviese. Muchas veces Dios ha hecho sanidad en usted, ¿sí? O como cuando lo llaman a uno a pedirle oración porque se sane, ahora con el COVID, Dios ha hecho sanidad y la gente sigue su vida normal. Si yo tengo una enfermedad que solo Él pudo sanar, jamás me despegaría de Él. Así, cuando yo recibí a Jesús, yo estaba en una enfermedad, ¿sí? No física, sino ese vacío interno que no lo llenaba nada ni nadie de lo que yo hiciera. Cuando yo le abrí las puertas de mi corazón un 2 de septiembre del año 83, y entonces dije, ¿a dónde iré? ¿Por qué me despegaré? ¿A dónde iré? ¿Volveré a donde estaba? No, más bien decidí seguir el camino de Él, y Él ha bendecido mi vida, me ha restaurado, ha sanado de enfermedad, ha estado conmigo en los momentos difíciles. No solamente me dio eso, sino la certeza y la seguridad que el día que termine mi carrera, a su lado estaré. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 23, donde también se expresa la gratitud. Recordemos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y la amenaza era que los que no le dieran la respuesta a su sueño morirían. Daniel había sido llevado a Babilonia. Y Daniel entonces le pide a Dios que le revele el sueño. Porque no era revelar el sueño, también era revelar lo que significaba. En el versículo 23 dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. La gratitud siempre ha estado en los hombres temerosos de Dios. No solamente era la vida de Daniel y sus amigos, sino de todos los sabios y adivinos de la época, que no pudieron darle una respuesta al rey. Daniel sabía que el único que podía hacerlo era Dios. Y a Él pide, a Él clama, a Él acude y Dios le revela. La vida de Daniel fue diferente a partir de aquí. Como la vida de aquel leproso también sería diferente. Como la suya también es diferente y será diferente. Y nunca olvide de la gratitud. ¿Sabe por qué? Porque alguien decía, nunca rompas el plato donde una vez comes, porque no sabes si regresarás y en el mismo volverás a comer. Eso nos pasa con Dios. ¿Qué gratitud hay en usted para la iglesia? ¿Qué gratitud hay en usted para esos siervos de Dios que le anuncian la palabra? ¿Qué gratitud hay para esos hermanos? ¿Qué gratitud hay para usted y su familia? ¿Usted cree que con recibir solo el milagro y apartarse de Dios? No. ¿Sabe por qué? Porque el día que vuelva a tener una necesidad, a Dios buscará. La vida nos enseña, aprendemos de la palabra de Dios lo que es la gratitud a Dios. Lo hizo el leproso, lo hizo Daniel y lo hicieron muchos que en gratitud le seguían, como aquel hombre que había sido liberado, el endemoniado. Quería seguir a Jesús porque había gratitud y Jesús le dice, no, ve a tu familia y cuéntales.
Era la forma de llegar a la familia y contarles que Jesús era el Mesías, era el restaurador. En este caso, él obedece. Él no se va. Él va porque Jesús le dice, ve a tu familia y cuéntales. Aquí está para que medite. Muchas enseñanzas pueden haber. Hoy quería dejarle esto, la gratitud. Sea grato con las personas que le sirven. Sea grato con Dios, con su iglesia, con su líder espiritual. Sea grato con las personas que extienden la mano y que le ayudan a encarrilar por ese camino que a usted le genera seguridad y confianza. No estamos hablando, ¿sí?, de reconocer y alabar al hombre. Estamos hablando de una palabra que se llama gratitud. Vamos a orar una meditación cápsula, pero así, bien concentrada, bien hermosa, y que podamos decirle en esta mañana, Padre de la Gloria, perdóname si en algún momento en mi vida ha habido ingratitud. Perdóname si en algún momento solamente he visto el milagro y no a quien hace el milagro. El milagro es corto, pero quien hace el milagro es grande, poderoso, y si una vez lo hizo, lo volverá a hacer. Ayúdame a ser agradecido, agradecida contigo, porque sé, oh Dios, que el agradecido siempre tendrá tus brazos abiertos. El agradecido siempre reconocerá al Dios Todopoderoso, a Jesús su Mesías y al Espíritu Santo que está con nosotros. Te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias por darme la oportunidad de haber aprendido, Señor, la gratitud, pero también la ingratitud de 9 hombres que se fueron felices, contentos, llenos de gozo y alegría porque sus vidas regresaban a la normalidad. La gratitud de que Dios nos guarde, porque al volver a lo que se ha dicho como la nueva normalidad, nuestro corazón no ha desfallecido. Porque si sanaste la lepra, ¿qué te es sanar y restaurar a alguien de un coronavirus? Hay un coronavirus peor que este, que es la ingratitud y la dureza de corazón, a la cual te pedimos que nos hagas vulnerables, sencillos, humildes, pero para reconocer tu mano de amor, de poder y sabiduría en nuestras vidas. Te alabo y te bendigo en el nombre precioso de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Si le llegó, suscríbase a nuestro canal de Familias en Cristo FEC. Reenvíelo a otros, que tal vez es la respuesta para la vida de otros. Dios les bendiga.